El tema ha sido bastante amplio, ha dado como para conversar muchísimo con diferentes personas y poco a poco nos hemos dado cuenta que al final todos tenemos que aportar y es cómo ayudamos al planeta a subir su energía a través de diferentes formas. El primer en vivo que tuvimos, todo esto lo estamos guardando, fue con el grupo Chilax. Ellos son dos chicos que anduvieron de tour por Europa y Asia y estando allá estuvieron en un orfanato y estando ahí se dieron cuenta que ellos a través de la música podían ayudar a elevar la energía y entregar este mensaje de amor a las personas por allá y a los niños. Estuvo muy bonito, pueden verlo en el Instagram de Agatha Project. Y la semana pasada tuvimos a Gabriela Cordero, ella pasó por distintas etapas, digamos, en su vida y su familia siempre ha tenido por alguna razón que ver con el tema de la depresión. Y ella, cuando estuvo desempleada, pasó por lo mismo y se dio cuenta que a través de la escritura ella podía sanar y ayudar a otras personas a sanar también. Entonces, ha sido muy bonito porque creo que todas hemos podido enseñar a las demás distintas maneras de ayudar primero a nosotros mismos, porque si no nos ayudamos a nosotros, no podemos ayudar a los demás. Entonces, y aportar un poquito de nosotros mismos para ayudarle al planeta a elevar su energía amorosamente, especialmente en estos tiempos en los que estamos. Entonces, el día de hoy tenemos a la queridísima Julia, que amorosamente la invitamos para que nos cuente cómo ella, a través de lo que ella hace y de lo que está haciendo, está colaborando a subir la energía del planeta y puede ayudar a las demás personas a través de el emprendimiento y su emprendimiento. Así que damos la bienvenida. Vamos a darle la palabra a Julia y por aquello, si alguna se desconecta o tiene que irse, esto va a quedar grabado en el Facebook también. Correcto. Adelante, todo suyo. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ahí tenemos que silenciar a alguien, mi querida Nati. A Ok. Cristina me parece, va a silenciar aquí. No, no es Cris, creo que Sí. sí. Ajá. Perdón, te voy a silenciar, pero amorosamente. Sí, es nada más para escucharnos mejor. Bueno, buenas tardes, chiquillas. Un gusto de verdad poder compartir con ustedes este tema que cuando Nati me comentó, yo dije, suena muy bonito, en efecto, es súper pertinente para el momento en el que estamos, pero ahora sí, ¿cómo lo aterrizamos a la práctica? ¿Verdad? Como para poderles compartir a ustedes algunas ideas de lo que para mí ha significado el emprender, ¿verdad? Pero el emprender, yo diría que estamos hablando aquí de emprendimientos con conciencia, ¿verdad? Y ahora vamos a ir hablando un poquitito más sobre eso. Eh, lo primero es tal vez como contextualizar, ¿verdad? Cuando Nati habla precisamente de, ok, elevar la vibración del planeta, pero ¿de qué vibración estamos hablando, verdad? Entonces, punto de partida muy, muy obvio, muy básico, diríamos, pero que siempre es importante señalarlo. Todo lo que existe es energía, ¿verdad? Desde este ámbito más, diríamos que más holístico, más en una comprensión del mundo, no desde la dualidad materialista, sino más bien desde una comprensión un poco más profunda. El planteamiento es de que el ser humano o en general, ¿verdad? Se vibra o desde el amor o desde el miedo, particularmente la energía del ser humano como tal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los animalitos, por ejemplo, vibran desde el amor. La naturaleza vibra desde el amor. ¿Ok? En cambio, en los seres humanos tenemos ciertas particularidades que nos permiten movernos en ese margen de posibilidades. Cuando hablo de vibrar desde el amor, hablo desde una energía de alta vibración, pero que tiene que ver con el conectarnos, eh, vamos a ver, hacia el deseo, hacia el deseo y hacia la paz interior, ¿verdad? Hacia la comunión con todo lo que existe y hacia una confianza plena en esto que hemos visto cada vez con mayor frecuencia ahí, ¿verdad? El confiar y el fluir con la vida y en realidad con el flujo de la vida.
La vibración desde el miedo la hemos conocido durante muchísimos años. Creo que el entrar en la era de Acuario a partir del año 2000 nos ha mostrado en efecto un nivel vibracional diferente, en donde de repente antes hablar de todos estos temas que parecen para alguna gente todavía muy extraños y medio místicos, era realmente algo muy, muy desconocido, ¿verdad? Sin embargo, en los últimos, particularmente en los últimos 20 años, yo creo que ni siquiera yo me hubiese mirado en la profesión en la que estoy o en la acción de emprender en el ámbito en el que estoy. Hace 2 décadas atrás o incluso 3 décadas atrás, yo creo que nos hubiesen tipificado casi que de brujas, o por lo menos a mí, por las cosas que a veces comparto, que menciono y demás. Lindísimo, lindísimo. Sí, sí, somos brujas amorosas, ¿verdad? No de las pelis que andan haciendo el daño a otros seres, sino más bien al contrario. Somos mujeres que hacemos un ejercicio de transformación de la realidad y de lo que tratamos de expresar con nuestra propia vivencia de la misma. Pero bueno, entonces, digamos, los seres humanos podemos vibrar concretamente o desde el amor o desde el miedo. Desde el miedo vibramos en emociones. Recordemos que las emociones son vibraciones, igual los pensamientos son vías de vibración y se manifiestan además. Pero entonces, desde el miedo, ¿qué significa o en qué vibramos? Vibramos, por ejemplo, en los celos, en la angustia, en la tristeza, ¿verdad? Más allá de que hay emociones que son básicas que van a estar dentro de nuestra experiencia humana. Sin embargo, más allá de eso es estar ancladas precisamente a un ejercicio que tiende a resonar con ese nivel vibracional. Mientras que por otro lado, ¿verdad? Vibrar desde el amor es vibrar desde esta búsqueda de un desarrollo conciencial mayor, pero estar desde la paz, desde el fluir con la vida, el sentirnos colocadas en el mundo y para con el mundo. Entonces, bueno, partiendo de este supuesto que podemos esto, o sea, ahora sí, ¿cómo hacemos realmente? ¿Cómo ayudamos al mundo a vibrar Y de una manera entonces diferente? ¿Ok? seguimos después con aquel, pero aparte. Para revisarlos que ya todos estén claritos y si no cualquier cosa los vuelvo a tomar. ¿Listo? Ok, entonces, ¿cómo podemos hacer? Ya, y ahora soy yo la que tengo aquí unos perrillos que se van a volver locos, pero bueno, voy a ver cómo le hago. La otra cuestión es, ok, ¿cómo yo llevo el tema de apoyar la vibración del mundo? Básicamente lo único que podemos hacer es mantener nuestra vibración alta, ¿verdad? Es decir, más desde este lugar, ¿verdad? En donde no nos estamos constantemente asociando hacia el miedo, hacia pensamientos que nos generen no bienestar, estados de no bienestar, y por el contrario, buscar espacios, experiencias y digamos que mantenernos en esta otra dinámica. Mientras nosotros lo hacemos a nivel personal, realmente vamos a empezar, no solamente vamos a empezar a coincidir, sino que vamos a ayudar a que la gente que está a nuestro alrededor pueda percibir nuestro nivel vibracional de una manera diferente. Y de repente la gente dice, es que qué bonito es hablar con ustedes, ¿verdad? Me genera como más tranquilidad, o eso que usted me dice, ¿verdad? Me da como una sensación más de paz, o sí, yo puedo confiar un poco más en esto. Entonces, estar vinculándonos o asociándonos a una alta frecuencia vibratoria propia nos propicia precisamente el relacionarnos y sobre todo ayudar a la gente a nuestro alrededor a que también alcancen ese nivel vibracional. Ahora bien, lo primero, hablar, por ejemplo, sobre qué es el emprender, ¿verdad? Porque finalmente es la dimensión humana se materializa o se vivencia, la experiencia humana se vivencia desde 3 dimensiones, el ser, el hacer y el tener. El hacer tiene que ver con la manera en que enfocamos nuestra energía creativa para con el mundo, cómo nos relacionamos con el mundo desde esta energía creativa. Y bueno, y aquí entra todo el asunto, ¿verdad?, de emprender. Y hay preguntas súper básicas para empezar, ¿verdad? O sea, entender, por ejemplo, el punto de partida. ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿Cuáles son mis creencias en torno al trabajo? Eso es punto fundamental, ¿verdad? El trabajo es algo que va a conllevar siempre esfuerzo, el trabajo es algo que no va a ser siempre o no va a ser del todo agradable, el trabajo, ¿verdad? O sea, ¿cuántas creencias hay sobre el trabajo a nivel social?
y que a veces decimos, no, no, eso no tiene que ver conmigo, ¿verdad? Y al final, cuando nos observamos en pequeños comportamientos, nos damos cuenta de que sí tiene que ver con nosotras, que sí, esa creencia, aunque expresamente o de manera consciente decimos, no, esa creencia no va conmigo, en la práctica, en nuestros comportamientos, sí la estamos manifestando y por lo tanto la creencia está, ¿verdad? Como puede ser, no es posible tener, ¿verdad? Una creencia súper típica con el emprendimiento es que vivir de un emprendimiento va a ser dificultoso o que nunca se va a lograr realmente una gran prosperidad, una gran abundancia desde el emprendimiento, porque es como el karma, ¿verdad? O sea, básicamente es así como, voy, Nati, como, ok, si emprendes, todo bien, lo vas a disfrutar, pero como no se puede, esta es la creencia de fondo, como no se puede tener todo en la vida, disfrute muchos emprendimientos, pero no va a tener suficiente dinero. Nati. Sí, bueno, o sea, si uno lo ve desde la perspectiva de que todas las personas que iniciaron una empresa en algún momento fueron emprendedores. O sea, la primera persona, y antes creo que los señores y las señoras, todo el mundo eran como más arriesgados porque no existía ese miedo de, no, es que yo no tengo la información, ¿verdad? De ahí hay un señor que yo conocí la historia que me encantó, que hace 50, 60 años formó su empresa en Punta Arenas, allá por el puerto, y al día de hoy se mantiene. Es una empresa que tiene muchos años, pero el señor sin estudios, súper emprendedor, con una sabiduría increíble porque se regía, él le daba muchísimo valor a su instinto y todas las decisiones las tomaba a partir de eso. Entonces, ¿qué hacían como antes las personas? Como que hacían eso, después dejaron de hacerlo y estamos volviendo otra vez a la era de ser más instintivos, ¿verdad? Entonces, si esas personas con poco conocimiento lograron hacer una empresa que tiene 60 años, fueron emprendedores en su momento, ¿verdad? Y hoy el pilar de esta empresa son los valores del Señor y cómo el Señor, tranquila, por aquí ahorita aparece mi hija, el perro, el gato y todo el mundo, cómo el Señor de verdad tenía tanta buena energía que al día de hoy, 60 años después, los pilares de la empresa son los buenos valores humanos, que él logró transmitir a través de las generaciones. Tal vez aquí yo quiero, digamos, abonar a lo que vos mencionás, ¿verdad? Y tiene que ver, bueno, con dos cosas que vos dijiste. El instinto tiene que ver más con esta capacidad cognitiva y de asociación, ¿verdad? Hacia un, muchas gracias, Laura. Y, o sea, tiene que ver más con esta posibilidad de que nuestra mente puede hacer una asociación de información y tomar como ciertas decisiones rápidamente, ¿verdad? O sea, eso es mucho del instinto. Y abonando a esto que menciona Nati, también hablaría de la intuición, que la intuición pasa también por esta parte que parece muy irracional, ¿verdad? Porque si se hiciera el proceso de pensamiento más estructurado, no se tomaría de repente la misma decisión, pero tiene que ver también con una conexión, ¿verdad? La intuición tiene que ver con una conexión de conciencia. Y aquí es donde yo sí creo que el emprender necesariamente parte porque tengas una conexión profunda con vos misma, ¿verdad? Voy a hablar en femenino porque todas somos chicas. O sea, ¿qué es lo que sucede, verdad, con cualquier emprendimiento? Se los digo yo, bueno, yo llevo emprendiendo desde 2016, con mi actual emprendimiento desde el 2017. Anterior a eso estuve con un proyecto colectivo que ahora les voy a comentar un poquitito más sobre ese proyecto. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, cualquier tipo de emprendimiento al principio va a requerir de mucha atención. ¿Por qué? Porque todo lo que estás haciendo es creación nueva. Y para dejar fluir esta parte creativa, necesariamente tenés que sentirte absolutamente involucrada y vinculada con. A veces no es necesario siquiera como una gran cantidad de capital o una gran cantidad digamos, de dinero o de recursos. A veces la mayor parte de lo que se requiere para iniciar y para sostener un emprendimiento tiene que ver con la capacidad personal de ir resolviendo pequeñas cosas. Igual esas pequeñas cosas, por ejemplo, abrir una página de Facebook, o sea, ahorita en este momento te genera mayor proyección y digamos, si tu información, tu emprendimiento
puede ser incluso mayormente observada si tenés una página en Facebook, que si tenés bien gestionada, que si tenés una página web. La página web es importante para ciertas cosas, pero para un tema de posicionamiento de marca necesariamente al inicio no. Y la página de Facebook, ¿qué te cuesta? No te cuesta nada. ¿Ok? Es decir, hay un montón de elementos que en realidad pueden ser resueltos sin mayor inversión de capital, pero sí con trabajo propio. Entonces, es decir, con acciones. Voy a quitar la palabra trabajo porque en realidad es un concepto que ahorita podemos trabajar también en darle un poquito de forma, pero al final de la historia es como esto. O sea, empezar un emprendimiento necesariamente te va a requerir una inversión. Esa inversión, ¿por qué fracasan la mayor parte de los emprendimientos? A veces pueden ser ideas de negocio maravillosas, pueden tener el mejor plan de negocios, pueden tener, o sea, la mejor proyección de mercado, lo que ustedes quieran, ¿verdad? El mejor diseño, el mejor análisis de mercado, lo que a ustedes se les ocurra, y sin embargo, el emprendimiento no surge, ¿verdad? No se posiciona, no logra concretarse. ¿Y qué es lo que pasa? Es que por mejor que sea la idea, por mejor que sea el proyecto, el emprendimiento o el producto o el servicio, el posicionamiento, el mercado, el nicho en el que se va a dirigir el mismo, va a requerir tiempo. Y entonces ahí es donde yo como emprendedora, si tengo ciertos compromisos sociales, personales, etcétera, y no estoy completamente enamorada de mi proyecto, no lo voy a poder sostener. Juli, y perdón que te interrumpa, si estamos hablando del tema de instinto y de estar enamorado del proyecto y demás, tiene que ver mucho si yo me conozco a fondo, ¿verdad? Como ser humano y con alma incluida, ¿verdad? Si yo he hecho los procesos para llegar a saber quién soy y si el emprendimiento es una extensión mía, porque hay mucha gente que emprende porque quiere ganar más plata o porque quiere ser millonario y entonces sufren y no, es que hay que trabajar día y noche y yo digo, sí, está bien, pero es que si algo te gusta, vamos, a mí me encanta leer, yo amo investigar y si yo veo que es medianoche y yo estoy leyendo un libro de metafísica y de evolución espiritual y todo, estoy trabajando porque es mi área y no me importa que sea medianoche porque estoy emocionada y sí, ¿verdad? Entonces, cuando realmente me inspira, porque me conozco, porque mi emprendimiento es como una extensión de mí, es que puede funcionar. Sí, yo incluso soy, profeso la siguiente posición con respecto al emprendimiento. El emprendimiento para mí ha sido un camino de autoconocimiento, ¿verdad? De hecho, digamos, así como lo dice Nati, hay un cierto trabajo previo, sin embargo, hay un trabajo, creo yo, que mucho más fuerte que se realiza de forma personal cuando estás conectada con tu emprendimiento, se realiza de forma muchísimo más natural y constante de autoconocimiento. Entonces les voy a contar un poquitito de mis dos historias de emprendedora. Bueno, yo estudié, ¿verdad? Yo no sé por qué, en mi mente fue como muy curioso, nunca hubo como una creencia, una expectativa de ser asalariada, o sea, digamos, a ver, nunca lo descarté, pero nunca fue como mi meta. Es como extraño. Yo he conocido gente que, digamos, que desde siempre es como, estoy estudiando esto para emplearme, o sea, el emprendimiento ni siquiera le pasa, ¿verdad?, por su cabeza. Y está bien, o sea, son cosas. En mi caso fue como lo contrario. Sin embargo, yo había estado, hasta el 2014, había estado de forma asalariada. Así vamos a mostrar mascotas, ¿verdad? Nos ponemos mal, ¿verdad, Nati? Te lo dije, que ahorita aparecía, este es un metido. Ay, pero está muy guapo. La cosa es que yo en el 2014 tenía un trabajo bastante bueno, ¿verdad? En aquel momento ganaba, no sé, como, yo creo que como $2,000, un poco más. Y, y yo simple y sencillamente, o sea, se volvió absurdamente imposible seguir cumpliendo como con esta cuestión de las rutinas y de los horarios. Y, o sea, para mí fue, o sea, llegó un punto en donde fue asfixiante. Yo renuncié y no tenía absolutamente, ni siquiera tenía un emprendimiento pensado. Pero había una idea muy interesante que me surgió. Y en ese momento me surgió la posibilidad de armar una cooperativa, que además de eso, completamente en armonía con mi ser de economía social y solidaria,
Y yo dije, aquí está perfecto, ¿verdad? Y convoqué a varias gente, colegas y profesionales de diferentes áreas, armamos la COPE, bueno, pero las cooperativas, bueno, toda organización tiene sus complejidades, las cooperativas las tienen a la N potencia, porque al final, aunque yo era la gerente, digamos que algunas de las decisiones por ley son tomadas no por mí, sino por diferentes instancias que son órganos coordinados. La cuestión fue que el nivel de compromiso era distinto en los diferentes miembros. Y llegó un momento en donde operativamente y jurídicamente no podíamos seguir funcionando si todos no estaban alineados. Y eso fue lo que dio, digamos, al escenario de no poder dar continuidad sobre ese emprendimiento. Y a mí me dejó una enorme lección de vida. Y es que precisamente el emprendimiento es algo que nace del corazón y tiene que ver con esto que dice Nati, una capacidad de autoconciencia para saber en dónde te estás metiendo y cómo decirlo, ¿verdad? Qué tan dispuesta está la persona para poder asumir las responsabilidades del emprendimiento. Entonces yo en el 2017 decido renunciar y empezar con mi marca. Bueno, solo definir el nombre y hacer el logo fueron como 4 meses de introspección, porque cada logo que yo veía, yo decía, es que esto realmente me representa, cómo me representa, qué significado va a tener para mí, yo voy a poder realmente apropiarme de esto. Y verdad, y ahí fui probando hasta que ya vemos logo al final del 2017. Y en ese mismo momento, o sea, yo paralelamente empecé a ofrecer algunos servicios, pero hasta eso, o sea, si ustedes me preguntan en este momento, el 30 de junio del 2020, ¿cuáles de los servicios que yo ofrecía a finales del 2017 todavía los sostengo? Si acaso es un 10%. Porque yo me dedicaba todavía, o sea, en mi mente, a pesar de que no me veía como asalariada, sí me veía profesionalmente haciendo nada más una réplica de lo que yo había aprendido en mi formación profesional. Y también este proceso, por eso es que les digo, lleva mucho autoconocimiento, porque justo en los mismos años que tiene mi emprendimiento, han sido los años en donde yo he trabajado en hacer una expansión, digamos, diferente de mis saberes, a partir más de lo que resuena conmigo. Y esto ha significado también duelos para con ciertas cosas. Y también en el camino me he encontrado, por ejemplo, con escenarios como, puchica, y es que si yo hago este taller, suena súper sexy y de seguro le va a llover la gente y va a ser un taller de plata. Y luego digo, un momento, pero estoy pensando hacer esto en función del dinero, pero ¿qué me pasa? O sea, si soy yo digamos, la que estoy aquí, o sea, me voy a yo misma obligarme a hacer algo con lo cual no me siento del todo plena e identificada. ¿Qué sucedía, chiquillos? Porque igual a veces lo intentaba. ¿Qué sucedía con eso? Los talleres no funcionaban. Yo lanzaba el taller y el taller nadie se inscribía, curiosamente, ¿verdad? Y nada de curiosidad, pura vibración. ¿Desde dónde estaba vibrando yo para ese taller? Por ejemplo, desde el miedo, ¿verdad? Porque la inseguridad, la búsqueda de dinero, es desde el miedo, no es desde el amor. Y entonces me fui dando cuenta de que además cuando esas cosas pasaban, eran los espejos perfectos para mirar cuáles eran los miedos que habían dado pie a esa iniciativa dentro de mi emprendimiento. A mí me pasaba algo muy grave. Uy, perdón, Nancy va a hablar. Bueno, no sé. Ya le damos la palabra. Todas pueden hablar, ¿verdad? Esto también es así, lo alimentamos todas. A mí me pasa algo muy curioso que al día de hoy ya le hablo a mis miedos. A mí me pasó desde el año pasado que ya me tiré a la calle, fui a emprender, que todos los lunes era una cosa rarísima. Si no eran los jueves, eran los lunes. En la mañana, los lunes, yo me despertaba a las 5 de la mañana porque había un pensamiento de miedo y como una angustia y un susto así. Y todos los lunes lloraba, ¿verdad? Todos los lunes lloraba. Porque, ay, ¿qué voy a hacer? En tema de no sé qué hacer, alguien que me ayude, no tengo plata, no sé para dónde ir, ¿verdad? Entonces, fue muy gracioso porque de aquí a, digamos, un año después, todavía me pasa los lunes. Mi pareja me molesta porque me dice, ¿ya lloraste hoy? Y yo, no, hoy ya medité, ya di gracias. Y cambié mi manera de ver los miedos porque cuando me despierto en alerta, lo que le digo es, gracias por ponerme en alerta, voy a sentarme a trabajar.
Pero antes yo me hacía un puño y entraba en shock y lloraba porque, ¿verdad? Porque no sabía para dónde ir, no sabía cómo emprender, no sabía nada porque era un tema monetario, me daba mucho miedo. Ahora le digo, gracias a mis miedos me puedo poner en alerta y voy a sentarme a crear lo que va a traer el dinero que necesito. Pero es un proceso de o sea, yo descubrí todos mis fantasmas, digamos, emprendiendo. Gracias. Así es. En realidad, como les digo, es un proceso mucho de conocerse, ¿verdad? De decir, ok, y me he encontrado cualquier cantidad de gente, ¿verdad? Que quiere emprender, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Dicen, bueno, es que yo quiero hacerlo, pero es que yo tengo obligaciones, tengo no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Yo en estos años que he estado emprendiendo, básicamente también es vivir de lo que se hace. Y han habido momentos en donde el dinero no ha sido no ha fluido con gracia y facilidad, porque aquí hay un tema de la ley del mínimo esfuerzo también, eso es súper importante. ¿Por qué no ha fluido con gracia y facilidad? Porque mi mente estaba otra vez en baja vibración, pegada en el miedo, pegada en la carestía, ¿verdad? Y esto, entrar en bucles de miedo es súper normal. Creo que a todas las personas nos pueden acontecer esos escenarios en diferentes momentos de la vida, pero creo que digamos que cuando se emprende, hay como una cierta particularidad, particularmente para quienes de repente están, bueno, vamos a ver, yo voy a ser súper clara con esto. Para mí, emprendedora o emprendedor es una persona que soltó el mecate del que se sentía agarrado y en realidad decidió poner los pies sobre la tierra y empezar a caminar. Porque el asunto, ¿verdad? Alguna gente dice, es que claro, yo estoy con un negocito aquí emprendiendo, no sé qué, pero sigo trabajando. Entonces no está emprendiendo. Realmente está generando un ingreso extra, pero no es realmente la experiencia de emprender. O sea, la experiencia de emprender tiene que ver con esto, ¿verdad? Con abrazar, como dice Nati, los miedos más profundos que ni siquiera sabíamos que teníamos, ¿verdad? Y reconocerlos, ¿verdad? Decirle buenos días los lunes y decir, bueno, venga a ver qué hacemos con esto porque ocupamos resolver para algún lado, ¿verdad? Han habido momentos, por ejemplo, el año pasado fue un año duro para mí. Mi abuela murió, mi abuela materna murió en diciembre del 2018 y hay una particularidad de conexión con ella que yo sin saberlo, en realidad, por ejemplo, eso me estancó, voy a decirlo de esta manera, pero en realidad lo que hizo fue como retraerme, porque el nivel de vínculo de energía que yo tenía con ella, de la cual mi mamá me puso su nombre, ¿verdad? Era tal, era tal que, que realmente ella murió y como que una parte mía murió con ella. Y yo pasé 3 meses, casi 4, ¿verdad? En un estado depresivo sin yo darme cuenta. O sea, realmente yo me sentía completamente disociada del mundo y demás. Pero cuando yo tomo conciencia de esto, empiezo a trabajar en un montón de cosas. ¿Para qué? Para elevar la vibración y para salirme de ese bucle en el que estaba. Entonces, ¿qué cosas? Bueno, esto, ¿verdad? Escuchar música que tenga cierto nivel vibracional, hacer alguna estrategia meditativa, o sea, porque también es una cuestión de autocuido cuando estamos en un proceso de emprendimiento. Necesariamente tenemos que pasar por ahí también. No sé en este punto si les gustaría a las chicas hacer alguna consulta, sino para compartirles igual algunas otras ideas que traigo por acá. Pero Eso que dice de la música es increíblemente cierto. La música tiene un poder vibracional fuertísimo. Y la gente no lo sabe. Hubo un momento en mi vida en que yo era toda emo y me encantaba escuchar música pero súper triste, ¿verdad? Y me encantaba ponerme los audífonos y era como que lo disfrutaba, ¿verdad? Y nadie me hable porque estoy aquí trabajando con esta música, así, ¿verdad? Casi que lloraba. Y entonces, cuando yo empecé en todo este tema de las energías y demás, y por ahí lo leí, no me acuerdo ni dónde, y que hablaba de que la música que escuchas o los mensajes que normalmente te están goteando en la cabeza es la energía que repetís constantemente y son los mensajes que cuando estás así como en neutro, te llegan de un pronto a otro y es porque es como un chanchito, ¿verdad? Que va llenándose de monedas y vos elegís esas monedas cómo quiere que sean, ¿verdad? Si quieren que sea la nariz,
si quiere que sean monedas buenas que te enriquecen, que te nutren, que te inspiran y que te sacan de donde estás, o si son monedas, o sea, porque entre más cosas negativas escuchemos y más cosas tristes, vamos cavando el hueco más hondo y después cuesta más salir. Entonces, de verdad, cuando yo escuché, leí, no me acuerdo, el tema de la música que escuchamos tiene mucho que ver con nuestras energías y como lo que queremos atraer a nuestra vida, dije, oh my God, voy a borrar todo esto de mi lista de música porque yo era súper, o sea, una cosa terrible, pero creo que es parte de lo que no nos enseñan nunca, digamos aquí, perdón, las que aman a Yuri, está Ah, bien, pero es una cosa que yo a veces digo, mamita, quiérese, o sea, no puede ser, ¿verdad? Pero hay que ser muy consciente para saber los mensajes que consciente o inconscientemente permitimos que nos estén entrando en la cabeza, en todo aspecto de la vida, ¿verdad? sí, la música ha sido una de las cosas que yo he cuidado mucho. De hecho, actualmente, a ver, todo, todo es vibración, ¿verdad? Los pensamientos es vibración, las emociones son vibración y consecuentemente desde los programas, o sea, lo que los programas de televisión nos inspiran tiene que ver con la energía y con la vibración con la cual estamos resonando. Hubo un momento de mi vida, o sea, cuando yo tuve una relación de pareja como súper complicada, pregúntenme qué así devoraba temporadas completas de esta serie de crímenes. ¿Cómo es que se llama? Criminal Minds. O sea, y yo ahora me pongo a pensar en todos los asesinatos, en todas las cosas que yo veía en esa serie, y yo digo, pero es que en este momento ni siquiera se me ocurre, ¿verdad? O igualmente la música, para ampliarle a Laura, porque le puse el mensajito de que qué se recomienda, ¿verdad? Hay varias páginas. Yo utilizo mucho, mucho, mucho. Usted nada más coloca en YouTube, puede poner como vibraciones positivas y van a salir ahí, pero una cantidad, o sea, es música vibracional o mantras en sánscrito también, que son hermosísimos y que bueno, ¿verdad? Te permiten como esto, ponerte en otro mood, incluso porque al final de cuentas, la letra de las canciones son patrones de pensamiento que asumimos, ¿verdad? Si yo paso cantando, él me mintió, él me dijo, ¿qué voy a traer a mi vida? O sea, ¿con qué se supone que estoy vibrando, verdad? O sea, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Todas las de plancha son así, ¿verdad? La Y de uno dice, dos mujeres y un ah, camino, ¿te acordás de aquello que era terrible? sí, sí, no, no, mentiras, todo era, o sea, pero ¿qué es esto, verdad? O sea, es que estamos decretando, ¿verdad? O sea, la gente dice, oye, eso suena como medio religioso cuando uno habla de decretar. En realidad es como desde la palabra es creadora. O sea, la palabra es la verbalización de un pensamiento profundo. Entonces, al final es como lo que estamos atrayendo. Entonces, las canciones se convierten en mantras personales. Por eso yo hoy curiosamente estaba escuchando ahí una canción y la compartí con un amigo y me dice, uy, me recordó a mi adolescencia cuando yo escuchaba esto y me mandó una canción de metal y yo dije, la santísima, o sea, pero es que ni ahora, ni antes, ni nunca, ¿verdad? O sea, jamás, jamás esa música. Porque de viaje sentís cómo el cuerpo te reacciona diferente ante el nivel vibracional. O sea, la música es vibración, el sonido es vibración. De eso hay, bueno, ya eso está como muy, muy, muy estudiado, ¿verdad? Pero súper, súper importante. Incluso usted puede poner así como para liberar sobrepensamiento, el overthinking que la gente llama, ¿verdad? Para que la mente caiga para que el cerebro entre en un estado de ondas de relajación y no estén desde una activación desde una activación, ¿cómo diría? Bueno, más desde el miedo, ¿verdad? O sea, todas estas experiencias de vivir en angustia, tristeza, frustración, casi que en una agonía, ¿verdad? De O hecho, sea, es miedo, simple y sencillamente. cuando tenemos esos espacios de trabajo, ¿verdad? A mí me gusta poner, o sea, yo de verdad dejé de escuchar música. Si alguien me conociera, de las personas que me conocieron hace años y me conoce ahora, va a decir, esta, no sé, se metió ahí en un
mundo budista, pero cuando a mí me toca sentarme a trabajar y a crear y lo que sea, yo pongo música Reiki, música de meditación, y yo escojo el tema, ¿verdad? Música para crear no sé qué, o música para no sé. Es mi momento, es mi espacio de creación de mi proyecto, y de verdad me siento y después termino y es como, ay Dios mío, eso salió de mi cabeza, qué lindo, ¿verdad? Porque buscamos un espacio donde dejamos que lo que tenemos adentro florezca. Vieras que yo creo tanto, tanto en la música porque yo siento que es muy potente también y las palabras que uno pronuncia crean a la hora de cantar. Yo era una que siempre cantaba música, así como a mí me gustan mayores y que lástima que yo, qué lástima que, bueno, él cuarentón y tú hombre y yo niña y nos separan 20 años y, ¿verdad? Entonces es curioso porque yo empecé a traer y a traer y traer hombres en mi vida cuarentones y entonces, entonces me pasaba cada cosa que yo, o sea, yo digo, ¿qué es esto, verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero yo dije, no, es mi responsabilidad. Y eso pasó hace poco cuando yo tomé conciencia. Y bueno, a mí siempre bueno, no siempre, hace no sé qué aproximadamente tiempo, pero descubrí en mí un amor inmenso por el italiano. Entonces, a mí me decían, pero usted cómo va a aprender italiano si usted no va a una academia ni va a clases, ¿cómo? ¿Verdad? Pero yo me creí tanto que yo iba a saber italiano y demás, que yo empecé a buscar libros en italiano, empecé a escuchar música de Laura Pausini en italiano, de Umberto Tuzzi, y es algo tan increíble que, o sea, ya yo aprendí mucho, o sea, yo sé mucho ya vocabulario y demás del idioma, y yo empiezo a cantar música de Laura Pausini, todas las letras me las sé todas, de italiano y de Umberto Tuzzi, y es cuando empiezo a escucharlo, yo me siento en Italia, es algo tan increíble, o sea, yo empiezo, este, chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, ¿verdad? Y yo empiezo, y yo digo, madre, yo estoy en la ciudad de Italia, en esos lagos tan magníficos. O sea, y es increíble porque a veces mi papá dice, oh, Nancy, su italiano, ¿verdad? Y entonces le hago yo, uy, mami, es que yo me siento en Italia, ya yo me veo en Italia, me veo, aún más me veo en el aeropuerto y ya en Estás el avión. visualizando, claro. Ajá, y entonces es tan, tan magnífico, tan fenomenal. Pero es Increíble. súper importante esa conexión que dice Nancy, ¿verdad? Entre la visualización, lo que se dice, ¿verdad? Es una forma de ir manifestando. Que a veces como ella tiene completa conciencia de lo que está haciendo, ¿verdad? De que lo está trabajando y demás, pero en general muchas personas van así, rodaditas en automático. Y la gente dice, uy, pero es que el reggaetón, y critican el reggaetón, digamos, esos son los bucles de pensamiento en los que están esas personas, por eso les hace tanto sentido. Y bueno, ¿verdad? Y aquí otra vez, ¿qué es lo mejor que podríamos hacer nosotros ante una persona que está full anotada con el reggaetón y full anotada con la música, ¿verdad? Ahí dirían cortavenas y demás? Mirar compasivamente a la persona y trabajar nuestra vibración. Punto. Porque cada ser humano es un alma que está en un proceso evolutivo que solamente conoce, o sea, que solo esa persona conoce, o sea, con mayor o con menor grado de conciencia, pero solo la persona sabe el camino que está transitando. Y volviendo otra vez al tema, o sea, por ejemplo, cómo, y que lo introdujo Nati de una manera súper, ¿verdad? Como muy puntual. ¿Cómo sabemos si realmente estamos logrando esta alineación entre nuestro emprendimiento y nuestro propósito? Porque este tema del propósito, ¿verdad? La gente cree que el propósito es algo así como una carrera universitaria. O sea, que usted elige bien, ¿verdad? Y todo va a estar resuelto. Y no, ¿verdad? No es así. Porque el propósito, no, a ver, incluso hay un pensador español maravilloso que se los recomiendo muchísimo, se llama Emilio Carrillo, y él dice que incluso hay que olvidar este tema de una misión de vida. Él dice, esto es igual un apego del ego para creer que necesita estar buscando afuera algo. Pero en realidad la sola experiencia de estar vivos ya es en sí el propósito.
¿verdad? O ya es en sí la misión. Es lo que hagamos de la experiencia el camino, digamos, que estamos o que hemos elegido transitar para evolucionar. Pero bueno, entonces, un poco alineado aquí, como cómo saber si estamos como bien ubicadas, ¿verdad? Y bueno, esto digamos que lo he escuchado yo, ahorita no precisaría las fuentes, pero sí lo he escuchado de diferentes maestros, ¿verdad? Una de las características es cuando estamos realmente desde nuestra mayor profunda alineación entre lo que queremos, lo que sentimos y lo que pensamos que es lo mejor, ¿verdad? Y no solamente desde lo que creemos que es lo mejor, sino alineando este sentir y demás, pasa algo mágico y es que perdemos la noción del tiempo, ¿verdad? Entonces, como dice Nati, a mí me puede dar y de repente darme cuenta que es las 12 de la noche, la 1 de la mañana y no sé en qué momento se fueron las horas. ¿Por qué? Porque estás desde esta coherencia, que es la parte como sustantiva de cualquier emprendimiento. También, además de eso, es que las acciones que ejecutamos a partir de nuestro emprendimiento y demás, nos generan plenitud y satisfacción, incluso aquellas sencillas como aquellas más complejas. O sea, yo, por ejemplo, en mi emprendimiento, y les comparto también esto, ¿verdad? Como ha sido un vehículo muy importante para mí, para la toma de conciencia, ¿qué pasa si en este punto yo decido contratar a una persona? ¿Qué pasa? Que automáticamente mi emprendimiento contrae una obligación en donde voy a tener como ¿qué podría decir? Como este compromiso económico de por medio. ¿Y qué es lo que sucede si de repente yo quisiera cambiar algo sustantivo en mi emprendimiento? Bueno, voy a de repente a poder tener la suficiente libertad para tomar esa decisión. Y con eso no quiere decir que nunca lo vaya a hacer. Nada más que hay que tener mucha conciencia de cuál es el mejor momento para hacerlo. Porque creo que en algunas ocasiones un emprendimiento va muy bien, lo estás alineando, pero otra vez, como es una vía en donde te vas conociendo en tus sombras también, van a llegar decisiones complejas que hay que tomar. Y no es lo mismo llegar y decir, Julia, 2 años después, mantiene solamente el 10% de sus servicios. Si yo hubiese empezado con una persona desde el año 1, en este momento yo no podría tener de repente tal nivel de flexibilidad para simple y sencillamente decir, este servicio lo quito, no lo voy a ofrecer más, aunque eso me signifique un tránsito de acomodo económico, mientras que creativamente genero otra idea vinculada a un servicio nuevo, complementario y demás. Entonces, no sé si me doy a entender como con esta lógica, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que tiene mucho que ver también porque no es porque esté aquí mi socio presente, pero tiene mucho que ver con el nivel de comunicación que uno pueda tener con la persona y la confianza de decir, mira, yo creo que eso que pensamos no está tan bien, ¿verdad? O no nos vayamos por allá, o a mí me aterriza mucho, por ejemplo. Hola, Santi. Yo como que creo, y uy, hagamos esto, ¿verdad? Y yo quisiera hacer 1000 cosas, y me aterriza de, bueno, sí, pero mejor dediquémonos como a esto y a eso. Pero sí existe como esa flexibilidad, esa confianza de poder decirnos, sin que, y soltar, digamos, y desprenderse ese desapego de que tal vez teníamos una idea de que vamos a hacer esto y era por aquí y de pronto a otro decir, no, yo creo que por ahí, no, yo creo que mejor por ahí no era y descartarla y no pasa nada porque fue una idea, en un momento sirvió, pero eso te sirvió para llegar a otro lado. O sea, porque hay mucha gente que me dice, es que, pucha, llevo 1 año, 2 años trabajando en eso y siento que eso no era. No importa, pero eso te dio la experiencia para poder ir donde sí era, ¿verdad? Y poder soltar, porque cuando nos aferramos a, es que tenía que ser así, es cuando más duele, digamos, del ego, no sé dónde es que duele. Sí, el ego, pero el ego, digamos, no entendido como un orgullo, sino el ego entendido como nuestra parte racional y pensante que quiere a todo darle explicación y entonces no encuentra sentido que algo a lo que le metiste tanto tiempo y tanto esfuerzo lo vayas a dejar, ¿verdad? Ese es el ego el que quiere pegarse ahí y no es un tema de orgullo, de esta es la mejor idea, porque incluso racionalmente reconocemos que de repente la idea tuvo sus baches y podríamos haberla mejorado, depurado, etcétera, o que simplemente no llegó en el momento
en el momento más idóneo para ser implementada, llegó, como dice Nati, para ser un canal de tránsito, para ser un puente hacia otra cosa, ¿verdad? El libro Conversaciones con Dios hace una metáfora maravillosa sobre esto y dice que el ser humano no puede llegar a saber lo que es sin saber primero lo que no es. Entonces, ¿esto qué significa? Que en muchas ocasiones vamos a tener que, digamos que, abrazar esta circunstancia de decir, no existe el error, realmente esto es lo que no quiero, ¿verdad? Para mi emprendimiento o lo que no quiero para mi vida como persona emprendedora, como mujer emprendedora. Eso por ese lado. Con respecto a lo que acaba de mencionar Nati, hay algo súper, súper importante de tener en cuenta. Y otra vez, acá, digamos, caigo sobre el tema que estamos conversando, el nivel vibracional, ¿verdad? Si tenemos un socio o una persona con la cual todas las personas tenemos vibración propia y todas las personas con las que nos relacionamos son espejos nuestros, usualmente espejos de la sombra. Quiere decir que en algún momento, ay, Nati me cae súper bien, no sé qué, y de un pronto a otro digo, uy, Nati, pero es que eso de Nati no me gusta, ¿verdad? O tal vez ni siquiera lo digo, simple y sencillamente me siento incómoda, ¿verdad? Ese espejo de la sombra también nos va a suceder con un socio, obviamente, con la persona que tenemos más cerca. Porque evidentemente si estamos juntos es porque tenemos mayor nivel de resonancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa persona? De que hay dos cosas, o si las dos personas están suficientemente alineadas y están en un momento evolutivo y consciencial cercano, vamos a tener la posibilidad de encontrar esos puntos de encuentro y de decisión. Si no, va a ser muy difícil, ¿verdad? Muy complejo poderlo, digamos, que diligenciar. Y esto, digamos, como les digo, o sea, entender que la gente, hubo un periodo de tiempo, curiosamente, ojo, en ese emprendimiento que les conté, en el primero, yo tuve como 3 asistentes diferentes. Y yo decía, ay, pero ¿por qué la gente me llega? O sea, qué cansado con que me llegue gente que no sabe qué quiere en la vida, ¿verdad? Y es que son ellas las que no saben qué quieren en la vida, ¿verdad? Y era así como, porque ustedes me preguntan, de años después, yo no soy la persona que era en ese momento. ¿Quién tampoco sabía lo que quería? Yo, obviamente, pero ellos eran mis espejos, ¿verdad? Y entonces que entrábamos en una dinámica en donde la persona dice, quedaba conmigo unos meses y luego ya se iba, ¿verdad? Como ya cumplió como el ciclo. Esa parte también es importante de reconocerla, ¿verdad? Nada más, y digamos, tal vez como para ir cerrando por lo menos mi participación, les recomiendo miles para efectos de esto. El libro de Deepak Chopra, Las 7 leyes universales del éxito, están no solamente en libro, en PDF por ahí, ¿verdad? Liberado en la web, fácilmente conseguible en Google. Y también, obviamente, en librerías, pero también está en YouTube en audiolibro. Entonces, recomendadísimo. Una de las leyes, si estamos realmente armonizadas con lo que estamos haciendo desde nuestro emprendimiento, o un indicador, la ley del mínimo esfuerzo. Tener éxito, tener dinero y sentirnos plenas y satisfechas con lo que hacemos, tiene que llegar a nuestra vida con gracia y facilidad. El emprendimiento no es sacrificio, es dedicación, ¿verdad? El emprendimiento no es pobreza, ¿verdad? Es reflexión en cuanto a qué es realmente importante, ¿verdad? Y a partir de ahí, organizar no solamente el presupuesto personal, sino de lo que queremos alcanzar desde eso que estamos tratando de ofrecerle al mundo. Si estamos alineados internamente, estamos desde un nivel vibracional, desde el amor, y no estamos emprendiendo desde el miedo, ¿verdad? Desde el ocupo plata, sino que estamos más desde este sentir interior de paz, tranquilidad y de bienestar. Por ejemplo, yo no cambio para nada, es más, no existe forma alguna de que yo me visualice asalariadamente cumpliendo horarios, rutinas y demás, pero esa soy yo en este momento. O sea, yo un día de estos hablaba con una amiga y yo le decía, no me imagino yo, o sea, para mí, por ejemplo, esto de yo poder trabajar y ver a mis perros diariamente, o sea, poder compartir con ellos el día, aunque a veces ellos se enojen conmigo porque no comparto yo realmente con ellos, sino que de repente estoy trabajando y saco un ratito para compartir, pero no es tanto como ellos quisieran. Pero bueno, digamos, el tenerlos a ellos, o por ejemplo, el poder decir,
estoy cansada, voy a quedarme recostada un rato más o voy a levantarme, hacerme algo de comer, aunque sean apenas las 11 de la mañana, pero ya tengo hambre y podérmelo preparar yo. O sea, el tener esa posibilidad, por ejemplo, desde mi construcción del emprender, es en realidad algo que yo considero invaluable. Entonces, pues bueno, eso es un poco como mis reflexiones en torno a esto. No sé si quisieran tal vez compartir consultas, dudas, comentarios, quejas también, bien recibidas. Experiencias. Ujú. Vieras que yo he aprendido tanto a ver a las personas así, desde la compasión y desde el amor, porque yo, bueno, desde que era una niña siempre he sido así muy directa, muy sincera al hablar y, y, y no mía, porque, o sea, soy muy sincera, pero yo no sé hasta qué punto es tan bueno ser tan sincero, porque mi madre es una que siempre me dice, Nancy, pero es que usted deje de ser tan sincera con las personas, es que usted es muy sincera, y le hago yo, pero que, o sea, sí soy. Y entonces, bueno, hasta la fecha lo he sido, pero he aprendido también ver cada actitud de las personas con amor, porque cada quien da lo máximo que pueda, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, con mi hermana era una guerra constante y a veces cada remalazo, ¿verdad? Pero digamos, ella es una que pone el reggaetón y yo, uy, no, es que qué letra, qué género más horrible es ese, el reggaetón, yo no sé cómo hace, ¿verdad? Pero o sea, es ella, no soy yo del rollo de ella, no, no es mío, pero siempre he sido así, muy, muy sincera y directa de las cosas, pero también antes las decía así como quizás más concha, ahora lo digo como desde el amor y lo digo con cariño y lo digo entonces las personas entienden y es tan chiva, es tan bonito porque cuando uno da las cosas así y dice las cosas con amor, le responde todo igual desde el amor. Y, y eso lo he aprendido este año y es muy, muy genial. Gracias. Laura. Bueno, yo tengo 9 años de emprender de diferentes formas. Hace un año se me presentó una oportunidad que, digamos, he hecho varios campos y siempre ha habido como una necesidad de crecer, como que lo que he hecho no me ha llenado. Entonces, siempre, eh, digamos, he estado en esa búsqueda. Y como dice María Julia, el emprendimiento también nos llevamos chollones, de los cuales a veces esto hace que nos vayamos formando y se vayan haciendo puentes y vayamos desarrollando capacidades, destrezas y también, ¿no? Porque encontrarnos, o sea, nosotros mismos nos vamos encontrando y vamos desarrollando ese líder que tenemos dentro. Una de las cosas que me gusta mucho es tratar con las personas y a mí, en el caso de Nancy, Nancy es muy honesta, en el caso mío yo soy muy estructurada y muy leal y no me gusta, me gusta ser transparente por muchas situaciones que he arrastrado y yo he querido luchar, como en una oportunidad que le comenté a María Julia, he luchado el no parecerme tal vez a mis familiares, a mis padres, entonces a raíz de eso he tratado de dar siempre lo mejor de mí, me he explotado más, pero este año precisamente yo creo que Dios siempre pone las cosas en el momento justo cuando uno las necesita. Siempre he emprendido y nunca he encontrado ese propósito, o quizás lo he hecho, pero digamos no me daba cuenta de lo valioso que era de lo que yo hacía, que era servir. Cuando empezó la cuarentena, yo trabajo en una red multinivel, digamos, soy emprendedora de una red multinivel de la cual he tenido que lidiar y he tenido que empezar a desarrollar ese liderazgo y el rozarme con diferentes tipos de personas, características y todo eso, a pesar de que yo soy, digamos, me considero una persona eh, dócil para poder socializar, entró eso de que usted empieza a ver a los lados y empecé a sentirme frustrada. En esta cuarentena empecé a buscarme yo misma
y yo sentía que algo había que me faltaba, había algo que necesitaba desarrollar y entonces empecé a ver a los lados y empecé más bien a echar culpa que nadie hacía su trabajo, como decía María Julia con las muchachas. Me di cuenta que no eran ellos los que tenían el problema, que en realidad era yo la que tengo el problema. Yo, de alguna manera, tal vez el equipo empezó a decir que Laura solo quería prepararse y que Laura solamente pensaba en solo leer y estudiar, pero no, en mi corazón decía, no, necesitas crecer. Si quieres dar algo o dar lo mejor de ti, tienes que empezar por ti. Si yo quiero dar amor a los demás, tengo que amarme yo también. Si yo quiero dar comprensión, ser todo como las vibras, como, ¿verdad? Que estamos hablando de las vibras, las buenas vibras que tenemos y queremos que las personas se contagien de esas vibras, tenemos que tener buena vibra entre nosotros, tener esa paz, esa serenidad. Y esa es la búsqueda que yo me di cuenta que necesitaba. Y de hecho, yo he leído también y me he puesto a analizar que en realidad, ¿cómo vamos a tener resultados si nuestros pensamientos nos traicionan? En realidad, nosotros no vamos a tener, los pensamientos son ¿cómo es? Lo que pensamos son el resultado que tenemos. Entonces, en esta cuarentena me he dado el propósito de transformarme en una mejor persona. ¿Cómo? Que cuando pase esta cuarentena, yo quiero desarrollar ese liderazgo que tengo en mí, yo quiero ser mejor persona, quiero ser luz en muchas personas, pero eso necesita su tiempo para que vaya floreciendo como cualquier planta que uno necesita reventar como de adentro para afuera, porque cuando ya usted logra desarrollar eso, todas las personas van a guiar, o sea, van a seguirlo a uno porque va a ser una persona influyente, pero una persona que va a dar confianza. Y eso yo lo siento en mí, yo quiero desarrollar esa persona y quiero encontrarme en mi ser. Estoy emprendiendo, pero no es ya. El emprendimiento que estoy haciendo lo voy disfrutando. No quiero sentir esa presión de que tengo que terminar, que mire que el otro me pasó, que el otro subió de nivel y que aquí, que allá, porque es una competencia y yo no quiero competir con nadie. Ya yo tengo bastante con competir conmigo misma. Sí, Entonces, claro. ha sido una cuarentena que en realidad yo le agradezco mucho por la oportunidad que nos están dando y por supuesto con este libro que estamos desmenuzando, porque la verdad es esa y me ha hecho ser consciente, porque un emprendimiento necesita conciencia. Y entonces a raíz de eso necesito desarrollar esa conciencia en mí, porque eso me va a permitir poder socializar con otras personas y, ¿por qué no?, ayudarles y darles valor en la vida, que el día de mañana, cuando pase toda esta cuarentena, yo pueda volver a ver hacia atrás y que me recuerden como a doña Laura nos sembró algo bueno. Ujú. Sí. Siempre tenemos la oportunidad de dejar cosas positivas en la vida de las otras personas. Puede ser Correcto. algo tan sencillo desde una palabra, una sonrisa, un abrazo o algo más estructurado como eso, ¿verdad? Como un servicio que hemos dado desde nuestro emprendimiento y demás. Te Ujú. doy la palabra entonces, querida Nati. Mati. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Creo que lo que más me gustó bueno, me gustó todo, pero lo que más me gustó de la conversación es entender cómo el emprendimiento nos habla de un autoconocimiento, ¿verdad? Nos pone cara a cara con todos los miedos que tenemos y es un camino que creemos, digamos, en este plano físico, ¿verdad? Que creemos que se trata de un negocio cuando se trata completamente de otra cosa, ¿verdad? Es la construcción de nosotros y ese autodescubrimiento y cada decisión que tomamos respecto al negocio son cosas que estamos aclarando en nosotros mismos y sanando y trabajando para nuestra alma, para nosotros mismos, pero no lo debemos así, ¿verdad? Le ponemos cara de negocio porque en el mundo físico necesitamos ver las cosas materializadas, ¿verdad? Pero cuando lo empezamos, como nos dijo Juli, cuando lo empezamos a ver desde otra perspectiva, que en realidad se trata de nosotros mismos, empieza a ser un camino chivísimo y súper emocionante. Entonces tenemos más cuidado, ¿verdad? Hay una cosa que Santi y yo estamos empezando a valorar, me encanta y, y creo que estoy aprendiendo mucho sobre autoestima y valor propio, es cuando tenemos la libertad de decidir
si queremos entrarle a un cliente, a un trabajo o no. Por la energía que nos da, es como, uy, a mí es que me da como un dolor de panza este señor, o ese trae algo, y ojo, hay veces que por dinero yo le digo, no, pero démosle, ¿verdad? Porque, y resulta que salió todo al revés, y entonces él me dijo, tengo que empezar a seguir más mi instinto, y yo le dije, y yo tengo que empezar a hacer más caso, ¿verdad? Y no irme solo por el dinero, sino por eso, de, es valor propio, es amor, y si siento que eso no va conmigo, vendrá, otro dinero vendrá, otra oportunidad vendrá y así nos ha pasado. Entonces ha sido como un camino, la verdad, bastante bonito en ese sentido. Sí, muchas gracias, Anati. También yo coincido y o sea, necesito hacer como el eco de las palabras de lo que ella está diciendo en este momento. O sea, el también darnos, incluso en el escenario del emprender, que la gente sabemos que tienen estas complejidades, no es un tema de carestía. En realidad, simple y sencillamente es esto. A veces tenemos clientes muy buenos, ¿verdad? Y a veces nos llegan clientes con los cuales también tenemos que reflexionar y decir, con este cliente no vuelvo a trabajar. De hecho, me pasó hace algunos años, ¿verdad? O sea, fue como tal el nivel esto de no comprensión de lo que se les estaba dando, de lo que se estaba invirtiendo, ¿verdad? Como por ejemplo, o sea, para ellos era como cualquier cosa, ¿verdad? Y yo dije, con clientes así yo no quiero trabajar. Y lo que pasa es que precisamente lo que dice, no existe el vacío, hablando de cosas metafísicas, no existe el vacío. Entonces, si agarramos y nos metemos con un cliente con el que no nos sentimos plenamente identificados, nada más lo hacemos porque es un buen cliente, ¿verdad? Porque nos va a generar un X ingreso, lo que empieza mal no va a terminar de diferente manera. Entonces, nada más para que lo tengan ahí en cuenta también, de que es importante soltar. Es importante soltar, es importante fluir. Yo tengo amigas que emprenden y, por ejemplo, gastan no sé cuántas horas y recursos haciendo reuniones, buscando clientes. Yo no busco un solo de mis clientes. Tengo algunas cuestiones ahí de marketing digital, pero nada más. Y yo digo, el que está resonando conmigo llegará. Y el que no, pues no. Y está bien para mí que esté de esa manera. Entonces, bueno, eso sería como tal vez un mensaje de cierre, agradecida igual por el tiempo, por la Entonces, oportunidad de compartir. nada más para cerrar, ¿cómo ayudamos a subir la energía del planeta a través del emprendimiento? Es a través del autoconocimiento, de la construcción diaria de nosotros mismos. Y cuando nosotros elevamos nuestra energía, empezamos a resonar y a contactarnos con personas que están trabajando en lo mismo. Y cuando muchas personas están trabajando en sí mismos para llegar a ser mejores, entre todos estamos ayudando a los demás a subir su energía y a subir la energía del planeta entre todos. Así que muchas gracias por estar aquí. Estamos tratando de que todos los martes se haga un en vivo. Hoy tuvimos temas técnicos, pero me encantó. La verdad es que voy a empezar a aplicar esto de la sala virtual, porque creo que ha sido más íntimo, más bonito. Todos los martes en vivo les estaré avisando la hora. Hemos tenido temas de cómo elevamos la vibración del planeta desde la música, desde la escritura, desde el emprendimiento. Aquí tenemos un invitado especial que la otra semana nos va a hablar de inteligencia emocional, que yo creo que es importantísimo, va a haber taller y todo, así que no se lo pierdan. Después tenemos otras chicas en 15 días que ellas, se llama La Sociedad del Jaguar y que son consejos muy lindos, están súper conectadas. Todos los martes hay un tema diferente, así que las espero. Muchas gracias, los espero también. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo a todos. Un abrazo. Buenas tardes. Muchas gracias. Chao.